Hola amigos, hoy con un cuento genial. Un hombre digno de confianza del célebre escritor Jack London. Te cuento todo sobre esta tremenda obra. Jack London, su nombre verdadero John Griffin Chaney, nace en San Francisco en 1876 y muere en 1916. Fue uno de los escritores estadounidenses más prolíficos, traducidos y aventureros de su época. Su vida, marcada por la pobreza extrema y una búsqueda incesante de experiencias, modeló directamente su vigorosa obra, que lo consolidó como una figura clave del naturalismo y el realismo social. El punto de inflexión en su vida y carrera llegó en 1897 cuando se unió a la fiebre del oro de Klondike, viajando al Yukon canadiense. No se enriqueció materialmente, la experiencia en el Ártico lo consolidó con la naturaleza y su estado más primitivo y con los límites de la resistencia humana. El paisaje helado y la lucha por la supervivencia se convirtieron en el telón de fondo de sus primeras y más exitosas obras, incluyendo La llamada de lo salvaje de 1903 y Colmillo Blanco de 1906. Esta etapa consolidó el estilo directo, crudo y cargado de acción. A pesar de alcanzar una enorme fama y fortuna, London nunca abandonó su frenético ritmo de vida. Viajó por el Pacífico en su yate, el Snark, y experimentó con la agricultura. Su salud, minada por el exceso de trabajo y el alcohol, se deterioró rápidamente. Murió prematuramente a solo 40 años de edad en su rancho en California, dejando tras de sí más de 50 libros. El legado de Jack London perdura en su capacidad para combinar la acción aventurera con una profunda introspección filosófica sobre la naturaleza humana y el papel del individuo frente a las fuerzas implacables del destino y la sociedad. Un hombre digno de confianza de Jack London es un estudio brutal y conmovedor sobre la integridad humana en el contexto del naturalismo literario. La historia se cimienta sobre la inquebrantable adhesión de su protagonista Fred Churchill a una simple promesa. El principio cardinal que destaca la obra es la lealtad incondicional, elevada a un absoluto moral que opera al margen de la lógica o el sentido común. Jack London somete a Churchill a una prueba de resistencia extrema, convirtiendo el viaje a través del inclemente Yukon en una épica de la supervivencia física. El relato celebra la fuerza de voluntad como el último bastión del ser humano contra las fuerzas deterministas de la naturaleza y el agotamiento biológico. Sin embargo, el cuento culmina en la ironía trágica, un principio fundamental en la visión de Jack London sobre la existencia. Todo el sufrimiento, la exposición al frío, la lucha contra los bandidos, el colapso físico, resulta ser un esfuerzo fútil, dedicado a proteger un revólver oxidado. Este desenlace postula que el valor del acto heroico se encuentra exclusivamente en la motivación y el sacrificio del individuo, siendo la recompensa o la relevancia del objeto irrelevantes. La obra, por lo tanto, contrasta la sublime ética personal con la indiferencia trivial del mundo civilizado. Sin más, vamos con el resumen de la obra. El relato comienza con una desesperada despedida en Dawson, donde Luis Bondel utiliza un megáfono y la ayuda del capitán Scott para encargar a su amigo Fred Churchill la
recogida de un maletín importante dejado en la caja de seguridad de McDonald, Churchill acepta la misión con una simple señal. La acción traslada al otoño con Churchill de regreso. El maletín de cuero de unas 40 libras se convierte en el foco de su atención. Debido a fallas mecánicas en el barco, W. H. Willis y la temprana llegada del hielo, Churchill y Nick Antonsen se ofrecen a descender por el peligroso 30 Mile Rivers en una canoa, procurando alcanzar el barco de conexión, el Flora, que solo esperaba brevemente en Tangis Ponds. La travesía se vuelve una agonía. La canoa vuelca repentinamente. Churchill se ve obligado a bucear en las aguas heladas para asegurar el maletín. Al llegar a Tangis Ponds, solo ven el humo del Flora, que parte. Pero Churchill, impulsado por una obstinación casi delirante, convence al capitán de la policía montada de alimentarlos y dejarlos proseguir la persecución. Tras alcanzar al Flora, Churchill se separa de Antonsen para emprender solo la misión final, advertir al barco costero Athenian que zarpará en Diets a la mañana siguiente. La ascensión y el descenso del Chilcoot Pass son el clima físico, luchando con el sueño paralizante, el peso y el paisaje desolado. Churchill se arroja a una fosa nauseabunda llena de cadáveres de caballos, de donde regresa para recuperar el maletín, considerando el acto más heroico de su vida. Luego es asaltado en Ship Camp, resultando herido, pero logra huir sin soltar su carga. Finalmente, llega al pueblo de Diet, tras 55 horas de sufrimiento casi continuo. Alcanza el Athenian justo al levar las anclas. Entrega su mensaje y colapsa por agotamiento. Una vez recuperado en Seattle, Churchill, sintiéndose orgulloso de aquel maletín, como prueba palpable de su integridad, lo entrega a Bondel. Este, con una total falta de seriedad, revela el contenido: un revólver oxidado y municiones. Churchill se retira a los escalones, observando la trivialidad de su sacrificio con una profunda desolación. Y amigos, ¿qué opinan sobre esta tremenda historia? Un hombre digno de confianza es una obra maestra del naturalismo que utiliza el ambiente hostil del Yukón, no como un simple escenario, sino como un antagonista activo y determinista. London, influenciado por la visión científica de la existencia, retrata al ser humano como una criatura sujeta a impulsos biológicos. El relato es una minuciosa descripción de cómo la naturaleza desnuda, el frío, la fatiga y el peligro, despojan a Churchill de su identidad social y lo reduce a la voluntad pura. El colapso del cuerpo y el detalle sensorial, el hedor de la fosa, los dedos hinchados, sirven para acentuar que la única victoria de Churchill es de carácter metafísico, no material. Churchill como arquetipo de la lealtad absoluta. Fred Churchill, el ex atleta encargado de la figura trágica del héroe idealista, una vez que acepta la misión, esta se convierte en una obligación existencial que trasciende el mero favor personal. El maletín, aunque London lo presenta como un objeto pesado y palpable, funciona como un símbolo puro de la fidelidad. El peso que siente Churchill no es solo físico, sino también moral. El maletín se transforma en un tótem que debe ser protegido a cualquier precio. La ceguera selectiva de Churchill, su negativa
a considerar el bajo valor del contenido, es el mecanismo que le permite sobrevivir. Su mente funciona a la carga y la misión del único e ineludible imperativo. La crítica social en el anticlímax. La escena final de Shuttle es el punto culminante de la visión crítica de London. La lealtad incondicional de Churchill se enfrenta a la banalidad de la vida civilizada, encarnada en Bondel. La despreocupación de Bondel, no hay nada importante, viejo, anula con una sola frase la épica del sacrificio de Churchill. Esta resolución no es un simple giro de la trama, sino una dura crítica social. Los valores más altos del ser humano, el honor, el cumplimiento del deber, son a menudo malgastados, malentendidos o ignorados por una sociedad que solo valora el resultado material. Churchill no es derrotado por la montaña ni por los asaltantes, sino por la futilidad. Su colapso final en los escalones simboliza el quiebre psicológico ante la revelación de que el sufrimiento inmenso no solo fue necesario, sino que fue dedicado a algo trivial. El hombre de confianza se convierte en la víctima de su propia e implacable ética. Muchas gracias por seguir hasta aquí, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.